Ya, bien, para los que no me conocen, soy Leonardo Zapata. Les dicté un repaso la, la vez pasada. Soy estudiante de medicina de la misma casa de estudio de ustedes, de Sanfer. Actualmente dirijo la identidad de fisiología y fisiopatología. Y el día de hoy vamos a hacer un repaso de algunas cosas importantes de fisiología renal. Como les dije la vez pasada y se los vuelvo a repetir, la idea es más que todo buscar que ustedes logren aprender algo que les sirva, ¿no? Más allá del examen. A ver esta cosa. Ya, bien, entonces aquí tenemos una persona de ya. Tenemos una persona de aproximadamente 70 kilogramos, ¿sí? Como se observa ahí, es una persona que tiene un peso de 70 y lo dividimos entre la parte líquida y la parte sólida, ¿sí? Recuerda que la parte sólida vendría a ser lo que son los tejidos, mm, exceptuando todo lo que está dentro de lo que es el espacio intracelular y extracelular, ¿no? Recordemos que como mamíferos, ¿sí? Somos más agua que sólidos, ¿no? Recuerden que esto va a depender de otras variables, como por ejemplo la edad, y también el sexo, ¿sí? Y también lo que es el nivel de grasa corporal, ¿no? Es por eso que es importante evaluar esos aspectos antes de evaluar lo que es el medio interno de una persona, ¿sí? Porque no es lo mismo darle una dosis de un medicamento a una persona joven que a una persona mayor y con más razón si, por ejemplo, tiene obesidad, ¿sí? No va a cumplir los mismos efectos. Y entonces, si hacemos matemáticas y decimos que los fluidos es el 60%, vamos a ver de que la parte líquida va a corresponder a aproximadamente 42 litros. De este 60% vamos a tener de que el 40% de todo, es decir, 40% de todo lo que es la persona, va a ser el intracelular, y el otro 20% para que sume 60 corresponde al extracelular, ¿no? Que como bien sabrán es el equivalente al medio interno, ¿sí? Después hablaremos un poquito más del medio interno, pero siempre que escuches medio interno piensa en el espacio extracelular. Ok, entonces la primera pregunta que te pueden hacer es, ¿cuál es el compartimento que tiene más agua? Es el componente intracelular, ¿ok? Después vemos que el extracelular se divide en dos. Tenemos a lo que es el espacio intersticial y lo que es la parte intravascular, ¿ok? Y al costado una imagen, ¿sí? Acá, en la que vemos los diferentes compartimentos, ¿no? Acá está la región plasmática, que vendría a ser la parte líquida de lo que es la sangre. Acá tenemos el espacio intersticial y acá a lo que es el líquido intracelular. A ver, un ratito. Mi laptop está un poco loca. Se mueve solo algunas animaciones. Ya. Entonces, vemos que entre el compartimento intra y extracelular siempre va a haber un flujo, ¿no? Recuerda que el intracelular o las células requieren, en este caso, oxígeno, por ejemplo, pero lo van a adquirir ¿por dónde? Recuerda de que ya has llevado neumo, ¿verdad? Entonces recordarás de que cuando el aire ingresa por los pulmones, pasa hacia lo que son los capilares, y de los capilares pasa al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo pasa al intracelular, ¿no? Del mismo modo, así como el, el intravascular le provee de oxígeno al intracelular, el intracelular o las células también eliminan CO2 que lo van a eliminar a través del plasma, ¿no? El plasma va a llevar esta sangre con una concentración mayor de CO2 y va a ser expulsado a nivel de los capilares pulmonares, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es de que hay una comunicación constante entre el intra y el extracelular.
Acuérdate que el extracelular es espacio intersticial más la región plasmática. Por otro lado, por la parte de arriba vemos de que hay dos compartimentos que comparten la misma osmolaridad, ¿no? Vemos que el extracelular y el intra ambos tienen 300 miliosmoles por litro. Y esto debe ser así porque acuérdate de que el flujo de agua se mueve en base a la osmolaridad. ¿Qué quiero decirte con esto? Para empezar tenemos que hablar de qué es la osmolaridad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de osmolaridad, chicos, hablando en términos matemáticos, al número de partículas osmóticamente activas por litro de solución, ¿no? La osmolaridad vendría a ser lo mismo, pero ya no por litro de solución, sino por kilogramo de en este caso de solvente, que sería el agua. Ahora, el número de partículas osmóticamente activas, ¿a qué se refiere? ¿Qué es una partícula osmóticamente activa? Una partícula osmóticamente activa es una partícula que tiene la capacidad de atraer agua, ¿sí? Es decir, de que si esta partícula se mueve a un compartimento, el agua se va con ello. La osmolaridad vendría a ser el número de miliosmoles de estas partículas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos aproximadamente 300 miliosmoles de partículas osmóticamente activas por litro de solución, ¿no? El término de osmolaridad vendría a ser, vamos a decirlo así en palabras sencillas, la concentración que hay de solutos osmóticamente activos en la sangre, ¿no? Si tú te das cuenta, es lo mismo en el intra y en el extra, pero ¿qué pasa si aumenta, por ejemplo, la osmolaridad en el intravascular, ¿no? Es decir, en la parte extracelular? Fíjate que estás en una fiesta infantil y comes muchos dulces, ingieres mucho azúcar, ingieres mucha sal, ¿no? La sal y el azúcar son partículas osmóticamente activas, ¿no? Entonces la osmolaridad de tu sangre en ese momento, después de unos minutos u horas de haber ingerido esos alimentos, va a aumentar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la osmolaridad en una zona? Eso de ahí tiene que corregirse, ¿sí? ¿Qué pasa si no se corrige, no? Imagínate que tu osmolaridad llega hasta 400, ¿no? Exagerando. Entonces, estos compartimentos están íntimamente comunicados, ¿no? Si uno sube, el otro paga pato, por así decirlo, ¿no? Entonces, si tú tienes 400 miliosmoles por litro y no logras corregir eso a tiempo, entonces vas a tener que retirar, en este caso, agua, ¿verdad? ¿Y de dónde vas a retirar el agua? De la célula, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con tu célula? Vamos a decirlo así, se va a deshidratar, ¿no? Va a perder agua. ¿Por qué? Porque justamente el medio interno busca también mantenerse en equilibrio, ¿no? Entonces, em, todo lo que sucede en el medio interno, chicos, va a alterar a lo que son las células, ¿sí? Es por eso que debemos cuidar el medio interno, es por eso que debemos tomar agua y cuidar nuestra dieta. ¿Ok? Y lo mismo, cuando sucede algo a nivel celular, también se puede alterar el medio interno. ¿Cuál es el órgano que se encarga de resguardar la integridad del medio interno? Principalmente el riñón, ¿sí? Pero no es el único. En general, casi todos los órganos interactúan en esto, pero la función principal la tiene el riñón y también lo que son los pulmones y el sistema cardiovascular, ¿no? Redistribuyendo la sangre. Muy bien, entonces ahí te he puesto una fórmula, ¿no? Que es la fórmula de la osmolaridad, que si te das cuenta dice que es lo mismo que 2 veces la concentración de sodio más la concentración de glucosa entre 18 y el boom, que vendría a ser la parte nitrogenada, entre 2,8. Esa es la fórmula clásica de la osmolaridad. Como yo te dije antes, la osmolaridad hace referencia al número de partículas osmóticamente activas. La pregunta es, ¿quiénes son estas partículas osmóticamente activas? Son justamente las que ves ahí, el sodio, la glucosa, y por ahí los compuestos nitrogenados como la urea, ¿no? Sin embargo, ¿has escuchado el término osmolaridad efectiva?
El término osmolaridad efectiva solamente comprende a lo que es el sodio y la glucosa, ¿no? No comprende a la urea. ¿Sabes por qué no comprende a la urea? ¿Alguien puede responderme? ¿Les han explicado en su clase de renal? Menos díganme que no les han explicado, ¿no? Creo que no. Allá, bueno, el término de osmolaridad efectiva hace referencia a las partículas que, vamos a decirlo así, pueden regular, valga la redundancia, efectivamente la osmolaridad. El sodio y la glucosa lo hacen ya que estos compuestos o estas sustancias no suelen difundir a través de las membranas de forma tan fácil. Acuérdate que el sodio tiene que pasar por canales, la glucosa por transportadores, pero la urea suele atravesar fácilmente las membranas. Entonces digamos que no es tan efectiva como para medir la osmolaridad, ¿no? Es por eso que no se le considera en lo que es la fórmula de osmolaridad efectiva, por si lo ves por ahí. Listo, muy bien. Entonces, esto es lo más básico del medio interno. Acuérdate de estos porcentajes porque a veces lo preguntan y acuérdate que siempre la parte con más porcentaje, con más líquido, siempre es el intracelular, ¿ok? Si te das cuenta, la porción plasmática es bien baja, ¿no? Sin embargo, no deja de ser importante. Además, acuérdate de que existe una propiedad que es la electroneutralidad. ¿A qué hace referencia eso? Hace referencia a que las cargas positivas deben ser neutralizadas por cargas negativas, ¿verdad? Entonces vemos que en el extra el que predomina y el catión principal es el sodio, ¿sí? Es por eso que está en la forma de osmolaridad también. Y vemos de que quién va a neutralizar, vemos que en este caso vendría a ser el cloro, ¿verdad? Con casi la misma concentración, un poco menos, ¿no? Y por ahí las proteínas y otros compuestos van a hacer de que se mantenga la electroneutralidad. Por el intracelular vemos de que el sodio no es tan alto, sino el que predomina y el catión intracelular principal es el potasio, ¿no? Mientras en el extra es el sodio, en el intra es el potasio. ¿Y quién va a neutralizar al potasio? Si te das cuenta, en este caso el cloro ya no es tan alto. En este caso, quien cobra más importancia son las proteínas, tienen altas cargas negativas. Y esto mantiene la electroneutralidad en el intracelular, ¿no? Muy bien, y esto tiene mucha importancia también en lo que es la osmolaridad, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y vamos a ver aquí tenemos a lo que es el medio interno, ¿sí? Si te das cuenta está comunicado, a ver, vamos a dejar que pase un poco. Ya, a ver, hasta aquí nomás. Vamos a ver de que el medio interno, ¿sí? Está en contacto directo con lo que son las células, ¿sí? El medio interno, a modo de concepto, podemos decir de que es el medio ambiente en el que va a vivir las células. Están recubriéndolas, bañándolas, ¿no? Tus células viven en otro mundo, por así decirlo, ¿no? Tú como persona, ¿no? Vives en el planeta Tierra, en Sudamérica, en el país de Perú, en Lima, y vives a unas condiciones, ¿no? Sin embargo, tus células viven en otras condiciones, ¿sí? Viven regulados por el medio interno, empezando desde la temperatura, ¿no? Ahorita estamos a quizá 20 grados, ¿no? 18, pero tus células siempre tienen que mantenerse en un promedio de 36, 36.5, 37, ¿no? Entonces, ¿quién mantiene o quién le da ese soporte a las células es el medio interno? Sin embargo, el medio interno se nutre, por así decirlo, del medio externo, es decir, por donde vivimos. ¿De dónde el medio interno saca oxígeno? Del medio ambiente. ¿De dónde ingieres proteínas? ¿De dónde ingieres grasas? ¿De dónde ingieres azúcares? También del medio externo, ¿no? Tienes que ingerir algo y tienes que hacer que pase por el tubo digestivo y después de hacer digestión pasa a lo que es el medio interno, ¿verdad? Sin embargo, así como haces ingresar
lo que necesitas para sobrevivir del medio externo, también tienes que desechar aquello que no te sirve hacia el medio externo, no puede quedarse en el medio interno, porque si no sería tóxico. Entonces, lo que hace la célula es enviar eso al medio interno y el medio interno, así como se encarga de hacer entrar lo útil, se encarga de desechar lo no útil, ¿no? Y es así como eliminamos el exceso de CO2 y es así como eliminamos la orina, ¿no? Que vendría a ser el producto final de lo que es la función renal, ¿no? Que viene a ser todos los desechos, ¿no? Producto del metabolismo de nuestro organismo, ¿sí? Se elimina a través de la orina y sale hacia el medio externo, ¿no? Muy bien, entonces ahí surge otro concepto, ¿no? Que es el concepto de homeostasis, ¿no? El concepto de homeostasis vendría a ser un estado de constancia del medio interno, ¿sí? Que hace que éste se mantenga en equilibrio. Y esto es gracias a medios reguladores, ¿no? Como te había mencionado en el ejemplo, ¿qué pasaría si tú vas a una fiesta infantil y consumes demasiados dulces, demasiadas cosas saladas? Tu, digamos, tu medio interno se ve alterado, ¿no? Sin embargo, para regular todo ello, hay mecanismos de compensación, ¿sí? Esa compensación va a ser efectiva en personas normales como la mayoría de nosotros, ¿no? Que estamos sanos, relativamente sanos. Entonces, ¿qué sucede cuando consumes mucha sal? Lo que se van a generar es diversas rutas para generar algunas hormonas para eliminar el exceso de sal. Y lo mismo con la glucosa, ¿no? El ejemplo más claro es el de la insulina, ¿no? Si la compensación es efectiva, la homeostasis se mantiene, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando falla la compensación, ¿no? ¿Qué pasa en las personas con diabetes? Personas que tienen resistencia a la insulina, en el caso de los diabetes tipo 2 o los diabetes tipo 1 que producen de forma deficitaria la insulina, ¿no? En estos casos va a haber una compensación fallida, ¿no? Y el problema de la compensación fallida es de que en ese momento empiezan los problemas, ¿no? Ya que si no logramos compensar adecuadamente eh, estas alteraciones, ahí aparecen lo que son las enfermedades, ¿no? Muy bien, entonces, en general tenemos que mantener la homeostasis, ¿no? Y esto lo hacemos, o mejor dicho, tu cuerpo lo hace de forma automática, ¿no? Sin que tú hagas nada, ¿no? Ya si tú eres más responsable, tú mismo te preocupas por mantener la homeostasis, ¿no? Muy bien, entonces, ya que hablamos del medio interno, vamos a pasar ahora sí a hablar de lo que es el riñón, así que es el plato principal. Entonces, el riñón es un órgano que está encargado de la formación de la orina, ¿sí? Y de la regulación del medio interno, ¿sí? Si hacemos un corte, vamos a ver algunas estructuras, como las arterias renales, las pelvis renales, ¿sí? Ahí se muestran otras estructuras, como la cápsula, las arterias, las columnas, las pirámides, la corteza, todo eso que tú ves en anatomía y en histología. Muy bien, entonces debes recordar de que los riñones reciben aproximadamente, ¿cuánto? Reciben aproximadamente el 20% del gasto cardíaco, ¿sí? Es importante porque existe una relación, ¿no? Una relación entre lo que es órgano y flujo, ¿no? En general, se dice que el órgano que recibe más flujo es el hígado, ¿no? El hígado. Sin embargo, si hacemos una relación peso-gasto, el que tiene una relación peso-gasto mayor es el riñón, ¿no? ¿Qué cosa te quiero decir con esto? De que el riñón, siendo un órgano pequeño, ¿sí? A pesar de ser tan pequeño, recibe un gasto cardíaco muy elevado para su tamaño, ¿no? Es por eso de que se dice que es el órgano eh, con mayor relación, ¿no? Entre lo que es el peso y el gasto, ¿no? Bien, entonces vamos a ver de que este riñón, ¿sí? Tiene funciones, ¿ok?
tenemos a la unidad funcional, que es la nefrona, y entre las funciones tenemos lo que es la regulación de la concentración de lo que son la concentración del líquido extracelular, en el que tenemos la osmolaridad y la osmolalidad. Asimismo, se va a regular el equilibrio electrolítico, las sales, el equilibrio ácido-base, y se va a encargar de la excreción de desechos metabólicos, ¿no? Como por ejemplo, a ver, un ratito. O por ejemplo, la creatinina, ¿no? Ok, la creatinina, la urea y otros desechos metabólicos, ¿no? Entonces, vamos a ver de que la unidad funcional del riñón se dice que es la nefrona o el nefrón, ¿no? Recuerda que la nefrona, ¿entre qué estructuras se encuentran, chicos? ¿Entre qué estructuras se encuentra la nefrona? A ver, ya para que participen un poco, porque están muy callados. ¿Entre qué ¿Cómo estructuras? estructura? Estructuras histológicas del riñón. Acuérdense de la diapo anterior. A ver. Hay estructuras, ¿no? Por ejemplo, la cápsula, las arterias, la corteza, la pirámide, la médula, la columna. ¿Entre qué estructuras encontramos a las nefronas? ¿Una pirámide? Mm, ya claro, dentro de la pirámide, claro, entre la médula y la corteza, ¿no? Claro, parte de la pirámide, pero es médula y corteza, ¿no? Entre ambas, ahí está, y abundan las nefronas, ¿no? Muy bien, entonces, el primer componente que está ahí, ¿sí? Va a ser lo que es, vemos un ovillo capilar, que en este caso vendría a ser lo que es el glomérulo, ¿sí? El glomérulo, y envolviendo el glomérulo está la primera parte de la región tubular. La nefrona tiene una región tubular y una región eh, glomerular o vascular, ¿no? Entonces, este, esta asociación es el primer componente funcional de la nefrona, ¿no? Vamos a ir estudiándolo poco a poco. Vamos a ver de que continuando con la cápsula de Bowman, sigue lo que es el túbulo proximal, ¿sí? A nivel de la corteza. Después le sigue las asas de Henle, el túbulo distal y finalmente el sistema de conductos colectores. ¿Ok? Entonces aquí hay otro concepto, o mejor dicho, a modo de repaso podemos mencionar cuáles son las funciones generales, ¿no? La pregunta es, ¿en qué región de la nefrona se reabsorbe la mayor cantidad de agua y solutos? Si les preguntan eso, ¿qué responden? Ya por ahí dicen túbulo distal y túbulo colector. A ver, qué más dice el resto? ¿Están de acuerdo o tienen otras opiniones? La pregunta es en qué sección o en qué secciones, en todo caso, si quieren poner más de uno, o en qué sección se produce la mayor absorción de agua y de solutos. Ya, muy bien. Por ahí dicen túbulo distal y túbulo colector, pero realmente, chicos, el túbulo distal y túbulo colector, eh, hablando en cantidades, haciendo porcentajes, comparado con el túbulo proximal, es muy bajo lo que reabsorben, ¿sí? El 80% del agua aproximadamente se reabsorbe a nivel del túbulo proximal. Casi lo mismo con lo que es los solutos, ¿no? Entonces, el túbulo proximal es el más importante hablando de reabsorción de agua y solutos, ¿ok? Ahorita vamos describiendo poco a poco, ¿ya? Empezamos con el túbulo proximal, que sigue el asa de Henle. El asa de Henle tiene como función principal lo que es la concentración del agua, ¿sí? Ya que a este nivel se va a producir un sistema muy importante para concentrar el agua. ¿Cómo se llama ese sistema? A ver, participen, chicos.
El aprendizaje es activo, si no, se van a olvidar lo que yo les digo. ¿Cómo se llama ese sistema que permite la concentración del agua, ¿no? Que ocurre a nivel de las asas de Henle, principalmente. ¿Han escuchado hablar del sistema contracorriente? ¿Se han escuchado o no? No les han mencionado en clase tampoco. ¿No les han hablado del sistema contracorriente? Ah, ¿qué han hecho entonces? Y estoy hablando de más entonces. Ya, entonces en las asas de Henle, chicos, hay un sistema que después les voy a explicar, que es el sistema contracorriente. Lo que quiero que recuerden es que en las asas de Henle se produce lo que es la mayor concentración del agua. Acuérdate de que tú filtras mucha sangre, ¿no? Y en la sangre hay mucho plasma, mucha agua. Sin embargo, tú orinas en condiciones normales hasta 2 litros de agua, pero lo que llega a tu riñón es aproximadamente 180 litros, que es una cantidad muy grande, ¿sí? El 99% de todo lo que filtras se reabsorbe realmente. Esto es gracias a que hay una gran concentración del agua. ¿De qué depende la concentración, como te dije, de las asas de Henle? Hay asas de Henle, como la que te muestro ahí, de que son un poco más superficiales. Mira, esa asa de Henle llega a la corteza de la región medular externa. Sin embargo, hay asas de Henle que son mucho más profundas. Hay asas de Henle que llegan a la región medular interna. Es importante a nivel fisiológico porque, como te dije, te permiten concentrar más la orina, ¿sí? Es decir, reabsorber más agua. Como te dije, es importante, por ejemplo, en algunos animales, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cómo crees que los camellos sobreviven en el desierto, no? Los camellos no beben mucha agua en todo su recorrido. Entonces, lo único que les queda es concentrar la orina, pero hasta lo más que se pueda, ¿no? Orinando 2 litros por día se deshidratan, ¿no? Es en cuestión de horas o días. Sin embargo, ¿cómo hacen para aguantar tanto? Tienen asas de Henle bien profundas, ¿no? Entonces, mientras más profunda sea la asa de Henle, más va a concentrar la orina, ¿ok? Después te voy a explicar por qué, pero acuérdate de eso. Luego está el túbulo distal, ¿sí? El túbulo distal se reabsorbe un ion principalmente, ¿no? ¿Qué ion? ¿Cuál es el ion que se reabsorbe en el túbulo distal? Hay varios, ¿no? Pero hay uno principalmente. Y a ver, les ayudo, es el catión extracelular más importante. Muy bien, el sodio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por la acción de qué hormona, chicos? ¿Cuál es la hormona que estimula la reabsorción de sodio? Ya, la ADH en parte, pero claro, muy bien, es la aldosterona la que es principalmente, ¿no? La ADH está más relacionada a la reabsorción de agua, ¿sí? Sin embargo, la ADH actúa a nivel del túbulo distal y conductos colectores, por si acaso. No es exclusivo de los conductos colectores. Pero si te preguntan específicamente por el sodio, y el principal es la aldosterona, ¿sí? La ADH también, pero no es tan relevante cuando hablamos de sodio. Muy bien. Y en los conductos colectores, como bien pusieron por ahí, se reabsorbe lo que queda de agua, ¿no? Y es muy importante realmente, a pesar de que no sea el mayor porcentaje como el túbulo proximal, es muy crítico la reabsorción a este nivel en los conductos colectores, porque si no reabsorbes mucho, entonces tu orina sale muy diluida, pierdes mucha agua, ¿ok? Entonces vamos a ver de que hay una serie de estructuras, ¿no? La primera estructura que te puse es la del corpúsculo renal, ¿no? Que está enmarcado de negro. Y el corpúsculo renal comprende la cápsula de Bowman y el glomérulo y se encarga de la filtración glomerular. Y el resto, el túbulo proximal, la asa de Henle, el túbulo distal y todo eso se encargan de la reabsorción, ¿sí? ¿Reabsorben qué? El agua y los solutos, ¿sí? Existe una serie de pasos, ¿no? Existe
A ver, existe lo que es... esta cosa. A ver, un ratito ya. Voy a tratar de arreglar esto de mi laptop ya un ratito. Ya. Ya bueno, espero que se haya arreglado. Bueno, les comentaba de que hay una serie de pasos, ¿no? Primero está la filtración glomerular a nivel del corpúsculo renal. Después hay otro proceso que es la reabsorción, en la que los túbulos van a enviar lo que se reabsorbe nuevamente hacia la circulación, y la secreción, que es el envío directamente de la circulación hacia la región tubular. Algo que deben entender, chicos, es que los túbulos no son tubos como los de tu casa, ¿sí? No son tubos que simplemente se limitan a transportar. La región tubular es una región donde hay muchas células, la habrás visto en histología, tal vez. Entonces, son regiones en las que hay células especializadas. Por lo tanto, cada región cumple una función importante y diferente, ¿no? Es por eso que es muy diversa la funcionalidad de la nefrona, ¿ok? Muy bien, entonces, si hacemos las matemáticas en esta parte, vamos a tener de que la filtración, la filtración vendría, mejor dicho, la filtración menos la reabsorción va a ser lo que es la excreción, ¿verdad? Vemos de que la filtración es lo que ingresa hacia el túbulo, y si tú no reabsorbieras nada, todo eso lo vas a excretar, ¿no? Pero eso no es así. Tú a eso le quitas lo que es la reabsorción y le aumentas lo que es la secreción, ¿no? Porque recuerda que la secreción hace que vuelva al túbulo, ¿no? Entonces, en palabras sencillas, va a ser positivo todo lo que entra al túbulo, es decir, el filtrado y la secreción, y va a ser negativo lo que sea lo que sale, ¿no? Es decir, la reabsorción. Todo ello te da la excreción que vendría a ser lo que forma finalmente la orina, ¿no? Muy bien. Luego tenemos lo que es la filtración glomerular, ¿sí? La filtración glomerular, como te había dicho, ocurre en el corpúsculo renal, específicamente en esa zona, ¿no? Vemos de que hay una arteriola aferente, ¿sí? A este nivel llega la sangre, ¿sí? Y acuérdate que la sangre tiene un componente de plasma y un componente de elementos formes. El que nos importa es el plasma, porque eso es lo que se va a filtrar, ¿sí? Vemos de que el glomérulo es ese ovillo que ingresa hacia la cápsula de Bowman, y finalmente la sangre vuelve a salir por la arteriola eferente, y eso va a terminar saliendo por los capilares peritubulares y va a terminar en la vena renal, ¿no? Para volver otra vez toda la circulación, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver de que esta cápsula de Bowman, chicos, tiene capas, ¿sí? Tiene una capa parietal que está de negro y una capa visceral que está de verde, como ves ahí. Entonces, esta cápsula es muy importante, ¿sí? Porque vamos a ver de que su capa parietal quizá no es tan importante, pero la visceral sí, porque contiene a los podocitos. Entonces, la capa visceral está en contacto con los glomérulos, los podocitos están en contacto con los glomérulos, y si te das cuenta, entre capa visceral y entre capa parietal hay un espacio, ¿sí? Hay un espacio ahí, que vendría a ser, ¿qué cosa? El espacio de Bowman, ¿sí? Muy bien, te había dicho de que en lo que es los capilares glomerulares se va a filtrar la sangre. ¿Y qué tiene que ver eso con el espacio de Bowman? ¿Sí? Tienes que recordar un concepto, y es de que todo lo que llega al espacio de Bowman, ¿sí? Proveniente de lo que es el glomérulo,
A eso tú le vas a llamar filtración glomerular, ¿ok? Todo ese porcentaje que se logró filtrar, imagínate que estás colando algo, ¿no? Hablamos así groseramente. Estás colando algo, todo lo que se llegue a colar y caiga, no sé, pues en tu lavadero o lo que caiga en tu recipiente, que en este caso tu recipiente vendría a ser la cápsula, perdón, el espacio de Bowman, a eso tú le llamas filtración glomerular, ¿no? Muy bien. Después vamos a ver de que tenemos, tenemos am, todo, tenemos, digamos, una cascada, ¿no? Que nos permite entender un poco cómo es que aparecen algunos números. Tú sabes de que el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, ¿verdad? Y te había dicho de que lo que llega al riñón es el 20%. Si tú le sacas el 20% a 5 litros por minuto, ¿te da cuánto? 1 litro, ¿verdad? Eso que llega le llamas tú flujo sanguíneo renal, ¿no? En términos sencillos, como dice su nombre, es el flujo de sangre que llega finalmente al riñón, que es entre 1 litro o 1,2 litros, ¿no? Por minuto. Sin embargo, te había dicho de que a lo que nos importa aquí no es la sangre completamente, sino en la parte plasmática, ¿sí? Entonces recuerda que la sangre tiene un componente plasmático y un componente de elementos formes, ¿no? Entonces, si yo a esa porción de plasma, mejor dicho, si esa sangre, yo le quito la parte del hematocrito, me voy a quedar con la porción plasmática, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente me interesa. Y aquí aparece otro número, que es el flujo plasmático renal, ¿sí? El flujo plasmático renal, como ves ahí, es el 60% porque justamente el plasma es el 60% de la sangre. Si yo le saco 60% a lo de arriba, me sale aproximadamente 600 mililitros por minuto. Y ese flujo plasmático renal es lo que se puede filtrar, ¿no? Porque los elementos formes por la barrera no se filtran, ¿sí? Pero el plasma en su gran mayoría se puede filtrar. Sin embargo, a pesar de que hay 600 mililitros por minuto que yo podría filtrar hacia el espacio de Bowman, realmente no logro filtrar todo, solamente filtro ¿cuánto? El 20%, ¿sí? Y ese 20% es lo que yo le llamo la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Entonces, vamos a ver de que si yo le saco el 20% a 600 mililitros por minuto, me sale entre 120 y 125 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué sale la tasa de filtración glomerular, ¿no? No es un número mágico, es un número que proviene de más arriba, ¿no? Desde el gasto cardíaco. Luego está la fracción de filtración, que vendría a ser ese cociente entre lo que es la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal, ¿no? Es decir, de todo lo que yo podía sacar, ¿cuánto saqué, no? Vendría a ser 0,2 aproximadamente, ¿no? O el 20% en palabras sencillas. ¿Ok? Muy bien, entonces si te preguntan cuál es la tasa de filtración glomerular, tú le dices 120 a 125 mililitros por minuto. Si te preguntas flujo plasmático, acuérdate de más arriba, que es el 60% de los 1000 mililitros por minuto del flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Si no te vas a olvidar. ¿Qué más? Ah, y lo que te había dicho, ¿no? Si tú esos 125 mililitros por minuto lo multiplicas por 60 para que te dé 1 hora y luego lo multiplicas por 24 para que te dé un día, eso te va a dar que tú filtras 180 litros por día. Sin embargo, lo que tú orinas es solamente 1 o 2 litros por día en condiciones normales. Entonces hay un 1% que es lo que se excreta. Eso quiere decir que el 99% lo reabsorbes. Es decir, la capacidad de reabsorción que tiene el riñón es grandísima. ¿Ok? Y es por eso de que cuando se daña el riñón o cuando sufrimos de algún tipo de injuria o insuficiencia renal, se altera, se agrava todo esto, ¿no? Y si se agrava esto, ¿qué se agrava? ¿Qué se altera? El medio interno, ¿no? Y si se altera el medio interno, entonces se altera la función celular, la función de los órganos. Por lo tanto, la enfermedad renal es una enfermedad que poco a poco la enfermedad renal crónica, estoy hablando, es una enfermedad que poco a poco va degradando, ¿no? La salud del paciente. Listo. ¿Qué más tenemos? Luego la barrera de filtración. Ya mira,
habíamos dicho de que, o sea, y la pregunta es, ¿no? ¿Por qué si yo tengo 600 mililitros por minuto, por qué esos 600 no los envío al espacio de Bowman? Y es porque hay un filtro, como el colador, ¿no? Pero este es mejor que un colador todavía. Es la barrera de filtración. Y si te das cuenta, si observas aquí, vamos a ver de que aquí hay un montón de puntitos, ¿no? Estos puntitos, ¿qué cosas son? Estos puntitos son las fenestraciones del endotelio. Mira, toda esta es la barrera. Acá está la región capilar, ¿sí? La región capilar. Y tú ves el endotelio ahí. Y por encima, ¿quién está? La membrana basal glomerular. Y por encima estaban los podocitos. ¿Los podocitos en qué capa de la cápsula de Bowman se encuentran, chicos? Para que no se olviden. ¿Cómo se llama la capa de la cápsula de Bowman que contiene los podocitos? Es la capa visceral, chicos. ¿Están ahí? Ya. Es la capa visceral y es importante. Ya les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a ver de que estos podocitos, si te das cuenta, estos son los podocitos, estos cuerpos de acá, que ves acá, están envolviendo a los glomérulos, ¿no? Están envolviendo. Estos podocitos se envuelven a los glomérulos y estos son las fenestraciones, esos pequeños espacios que ves. No están tan juntos los endotelios, están un poco separados, ¿no? Mm, ¿ok? Y es justamente porque este endotelio es fenestrado, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver de que todo, para que una partícula, un compuesto, lo que sea, atraviese la barrera, tiene que pasar por el endotelio, tiene que atravesar por la membrana basal, por los podocitos y estos diafragmas de acá. Y recién pueden llegar a lo que es el espacio de Bowman. Y aquí es otro gráfico, ¿no? de microscopía electrónica. Esta es la región endotelial. Y esto que ves acá grandote es un eritrocito gigante. Esto es una fenestración, mira. Si te das cuenta que que un eritrocito pase por una fenestración es casi imposible. Por eso de que tú no deberías orinar sangre, ¿no? Si tú orinas sangre, hay dos principales motivos. El primero es de que probablemente tengas una infección o alguna lesión, una injuria en las vías urinarias. Y lo otro a descartar es de que tengas una patología glomerular, ¿sí? Si se daña el glomérulo y empiezas a tener lo que conocemos como hematuria, o orina en la sangre, perdón, sangre en la orina, entonces eh, es porque se ha dañado esta barrera, ¿no? Si te das cuenta es imposible, ¿no? En condiciones normales, por supuesto. Entonces, imagínate que tú eres, no sé, pues un ion, ¿no? Eres un pequeño ion, un ion sodio, tienes que atravesar esto, tienes que atravesar el diafragma y tienes que atravesar las hendiduras que hay acá. Y esto de acá es el espacio de Bowman. Mm, ya. Acá vamos a ver lo que es el diafragma de filtración. Si te das cuenta, el diafragma de filtración es una estructura molecular, ¿no? Es una estructura molecular, está formado por diversas proteínas y es, digamos, el filtro final, ¿no? Es lo último que tienes que pasar para llegar al espacio de Bowman y convertirte en el filtrado glomerular. Sin embargo, no es el único obstáculo, hay un obstáculo electroquímico que vendría a ser las cargas. El endotelio y la región de glucocáliz tienen cargas negativas, la membrana basal también, y los pedícelos, que son los pies de los podocitos, ¿no? Estos pies que ves acá, estos son pies. Por eso se llama podocitos, porque tiene pies, ¿no? Estos son los pedícelos. Y el diafragma y todo tienen un montón de cargas negativas, ¿no? Entonces, si tú eres una sustancia o algún compuesto o partícula que quiera atravesar esta barrera, tienes que cumplir ciertas características, no puedes pasar así nomás. La barrera está compuesta por glucocáliz, el endotelio fenestrado, la membrana basal y los podocitos, ¿no? ¿Quién es la estrella? Son los podocitos, porque contienen a la membrana de filtración, ¿no? Cuando se dañan los podocitos aparece lo que es la proteinuria, ¿ok? Si te preguntan qué es lo que se daña en la proteinuria,
principalmente son los podocitos, ¿no? También la membrana, por si acaso, y también el endotelio, ¿no? Pero si ponemos orden, vamos a poner que este es el primero y este es el segundo, ¿no? En ordenarse, ¿no? Si no te aparece podocitos, ya pues marcas membrana, ¿no? Membrana basal. Pero si hay podocitos, entonces tendrías que marcar podocitos, ¿no? Son los más importantes, ¿ok? ¿Qué determina el filtrado? El peso. Si eres más pesado, no pasas. Si eres menos pesado, pasas. Si eres positivo, pasas. Si eres negativo, no pasas, ¿no? Por una cuestión física, ¿no? Acuérdate que cargas negativas se repelen con la misma carga. Lo mismo si tienes un radio muy grande, ¿no? No vas a pasar tampoco, ¿no? Pero acuérdate de que tienes esto de acá. Si tu radio es muy grande, no atraviesas esto, como el eritrocito, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes atraviesan? Los de peso pequeño, los de carga positiva y los de radio pequeño, ¿no? Sin embargo, aquí surge una pregunta, ¿no? Que probablemente te pueda hacer y que yo me hice en su momento, ¿no? Si tú estás diciendo, Leonardo, de que las cargas negativas no deberían pasar, entonces, ¿por qué yo en tu cuadro de abajo que dice filtrado normal, veo que pasa el agua, que pasan residuos metabólicos, veo que pasa también lo que es los iones y algunas moléculas orgánicas, ¿no? Entonces, dentro de esos iones yo veo al ion cloro y al ion bicarbonato, ¿no? Los iones tienen cargas negativas. Entonces, ¿cómo es posible de que se filtren, no? Y claro, es una pregunta válida, ¿no? Pero la respuesta está en que, si bien es cierto, tienen cargas negativas, su peso molecular es tan bajo, ¿sí? Es tan bajo que digamos que no hay mucha repulsión, ¿no? Entonces es despreciable su carga, ¿no? Comparado a las cargas que están por fuera, ¿no? Entonces, digamos que aquí juega, más que las cargas, juega el peso molecular. Su peso molecular es tan bajo que pasa nomás, ¿no? Sin embargo, el otro caso son las proteínas, ¿no? Las proteínas tienen cargas negativas, pero tienen un peso molecular alto. Es por eso de que las proteínas en condiciones normales no pasan la barrera de filtración. Ahora yo te pregunto, ¿hay proteínas que logran atravesar la barrera de filtración? En tu orina hay 0% de proteínas, no, ¿verdad? Hay algunas proteínas que logran atravesar, ¿no? Algunas microglobulinas, ¿no? Por ejemplo, o la misma albúmina, ¿no? Sin embargo, son en muy bajas concentraciones, ¿no? Es por eso que un parámetro que usamos en medicina para evaluar la función renal y la proteinuria es la microalbuminuria, ¿no? Si, si yo veo una microalbuminuria, ¿no? Que está menor a 50, eh, todavía podría ser normal, ¿no? Pero si ya está en más de 300, ¿no? Hay personas que logran orinar hasta más de 3 gramos, ¿no? Ya no te hablo de miligramos, sino de gramos, ¿no? Entonces, eso ahí son proteinurias severas, ¿no? Y en esos casos ya no es normal, ¿no? Como cuando pasaba un poquito de albúmina, un poquito de algunas microglobulinas. En estos casos ya es patológico, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, eh, a modo de resumen, recuerda que la proteinuria, ¿sí? Y la hematuria son patológicas, ¿ok? Te hablo de la proteinuria que sobrepasa los límites, ¿no? Y una de tus principales opciones o causas debe ser siempre un daño a nivel glomerular, ¿no? Algo está pasando ahí, ¿ok? Un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, ¿no? Esas son otras cosas. Ahorita no nos corresponde hablar. Luego están las fuerzas de Starling, mira. Aquí vamos a ver de que el capilar y el espacio intersticial están en comunicación, ¿verdad? Vamos a ver de que hay una presión hidrostática capilar, que es esta de acá, que es una flecha grande, y está la presión oncótica capilar, que son la presión de las proteínas, y la presión hidrostática del espacio intersticial. Y bueno, la presión oncótica del espacio intersticial, ¿no? Son fuerzas que están en constante lucha, ¿no? Entre entra o sale, ¿no? Para empezar, definamos qué es la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática es esa presión que el cuerpo de agua genera en las paredes de los capilares, ¿sí? Esa presión hidrostática
va a ser una fuerza de empuje para que se movilicen algunos solutos y se movilicen los líquidos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tienes un edema, ¿no? Has visto personas que tienen las piernas hinchadas, ¿no? Piernas hinchadas, la cara hinchada, ¿no? O incluso cuando te golpeas, ¿no? Te golpeas y se te hincha y hay líquido, está todo rojito ahí, ¿no? Hay un edema. Hay diversas causas, ¿no? Entre ellas el aumento de la presión hidrostática capilar. Por ejemplo, una persona con insuficiencia cardíaca retiene mucha agua, ¿no? Mucha agua. Una persona con enfermedad renal también retiene mucha agua. Entonces, si yo te pregunto, de todas estas variables, si yo retengo agua, ¿cuál es la que más aumenta? ¿La presión oncótica o la presión hidrostática? La presión hidrostática, ¿verdad? ¿Y cuál? ¿La intersticial o la capilar? Capilar, ¿no? Es por eso de que el líquido finalmente se va al espacio intersticial o a la región de los tejidos blandos, ¿no? Por eso que se ve todo hinchado, ¿no? Muy bien, entonces vemos fuerzas para adentro y para afuera. ¿Dentro y fuera de qué? Del capilar. Las que van para afuera son la presión hidrostática capilar y la presión oncótica del espacio intersticial. Si te das cuenta, la presión oncótica, que está ahí como pi, es una fuerza que más bien hace que ingrese hacia la zona donde está la proteína, ¿no? La presión oncótica capilar, la proteína que está dentro del capilar, atrae el agua o los solutos, mientras que las proteínas que están en el espacio intersticial atraen hacia el espacio intersticial, ¿no? Entonces, haciendo aquí matemáticas, la presión oncótica intersticial es casi nula, ¿no? Por eso no la consideran a veces. Aquí ves la presión neta de filtrado, ¿no? Esa fórmula que ves abajo es simplemente la suma de lo que sale y de lo que entra, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el capilar, ¿no? Si te das cuenta, este principio se aplica también en la región de lo que son los glomérulos. Mira, acá está el capilar glomerular y con quién está en contacto con el espacio de Bowman. Y también hay estas fuerzas, mira. También se cumple esta misma propiedad. La presión neta de filtrado va a ser igual a la presión hidrostática del capilar glomerular, o GC, menos la presión hidrostática del espacio de Bowman, más la presión oncótica del capilar glomerular, ¿no? Sin embargo, numéricamente, el que tiene más es la presión hidrostática, ¿no? Aproximadamente unos 50 milímetros de mercurio. Es por eso que la presión neta de filtrado te sale unos 10 aproximadamente. Yo te hago la pregunta, ¿de qué parámetro fisiológico, así en general, ya? En general, olvídate de lo renal específicamente, hablo en general. ¿Qué parámetro fisiológico será el que determina el filtrado glomerular, ¿no? O lo que determina la fuerza de filtración en este caso, ¿no? ¿Qué parámetro fisiológico determinará la fuerza de filtración, ¿no? Si te das cuenta, lo que domina aquí es la presión hidrostática, ¿sí? ¿De qué depende la presión hidrostática? De la presión arterial, ¿ok? Si la presión arterial del capilar glomerular es alta, la presión hidrostática aumenta y por lo tanto aumenta el filtrado. Si disminuye la presión, también disminuye la presión hidrostática y por lo tanto disminuye el filtrado, ¿sí? Bien, ¿cómo se regula? Ya bueno, parece que están como que medio dormidos, ya es que voy a tratar de hablar un poco más rápido para que no se duerman. Entonces, vamos a ver de que hay diferentes casos, ¿no? El primer caso es el que está más arriba. Vemos de que una presión de 100 ingresa por la arteriola aferente con una resistencia de 1 y esto te genera una presión de 60. Esta presión de 60 sale por la arteriola aferente con una resistencia de 1 y sale con 20, ¿no? De presión. Lo que sucede en el dibujo de abajo es que ha aumentado la resistencia. Ahora ya no es 1, ahora es 1.5 la arteriola aferente. Por lo tanto, de esos 100 que antes hacía que entre 60, ahora solamente entra 40. ¿Sí? ¿Esto qué cosa hace? Disminuye la tasa de filtración glomerular. Y para compensar eso que hago, voy a disminuir la resistencia a la arteriola eferente. Y de esta forma
siguen saliendo 20 por el capilar peritubular, ¿ok? Y por el otro lado vamos a ver de que el último, la tercera línea, vamos a ver de que ingresan 100, pero la resistencia ha disminuido. Ya no es 1, ahora es 0.5 y por lo tanto ingresa 80 de presión. Es decir, la tasa de filtración glomerular ha aumentado. Para disminuir esto, para que sigan saliendo los 20, ahora tiene que aumentar la resistencia de la arteriola aferente, ¿no? Perdón, eferente, ¿no? Y así es como se compensa o juega esto de las arteriolas, ¿sí? Entre que hace vasoconstricción o vasodilatación. Vasoconstricción o vasodilatación, ¿no? Hay mecanismos. Uno de los mecanismos es la respuesta miógena o la autorregulación vascular. ¿En qué consiste? Acá tenemos una arteriola aferente y el glomérulo. Esta arteriola aferente, cuando detecta que hay mucho soluto, mucha presión, hay mucho, mira, hay agua y muchos solutos, la presión que ejercen en las paredes de la arteriola van a generar una respuesta que lo que va a hacer es que hay una gran tasa de filtración, pero la respuesta ante esto, ¿qué cosa es? La vasoconstricción, ¿no? ¿Con qué motivo? De disminuir el flujo a este nivel, ¿no? Para que lo vuelvas a ver. Antes había mucho flujo y por lo tanto ingresaba mucho al glomérulo. Sin embargo, haciendo vasoconstricción elimino eso y va a ingresar menos flujo y así voy a regular la tasa de filtración glomerular. Entonces, cuando aumenta la presión, hago vasoconstricción para disminuir la tasa, para regularla. Lo contrario cuando la tasa o cuando hay poquitos solutos y solventes, ¿no? Va a ingresar poquito al glomérulo porque hay baja presión y la arteriola aferente responde haciendo vasodilatación, ¿no? Y con eso permite la entrada de más solutos, más solventes y por lo tanto aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿no? Haciendo vasodilatación. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos otro mecanismo que es el mecanismo de el aparato yuxtaglomerular o el mecanismo de lo que es la retroalimentación túbulo glomerular, ¿no? A ver, esto es una historia un poco más larga ya, pero es interesante, mira. A este nivel, mira, a este nivel tenemos la nefrona, acá está el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, el asa de Henle, y a esta región tenemos una región que comunica el asa gruesa de Henle y el túbulo distal. En esta región vas a encontrar una estructura de rosadito que está aquí, que es la mácula densa. La mácula densa está en contacto con la arteriola aferente y eferente. Todo esto que está en el circulito que tú ves de color punteado, de color azul, esto es el aparato yuxtaglomerular, es una estructura histológica, no están en contacto. ¿Dónde se encuentra la mácula densa? Vas a ver bibliografías que te dicen está en el asa gruesa de Henle y otras que te dicen en el túbulo distal. ¿A cuál le haces caso? A la que te haya dicho la profe, ¿no? Si la profe te dijo túbulo distal, tú pones túbulo distal. Si te dijo asa gruesa de Henle, tú pones asa gruesa de Henle, ¿no? ¿Ya? Yo he visto de ambos realmente, de túbulo distal y asa gruesa de Henle. Por eso te pongo los dos, ¿ya? Pero ahí está, ¿no? Ok, entonces, mira, esto de acá se ha agrandado a nivel microscópico. Esto de rosado es la mácula densa, mira. Acá están, esto de acá es la arteriola aferente. Por aquí ingresa el flujo. Y aquí están, ¿qué cosa? Los capilares glomerulares. ¿Qué cosas son estos de acá? Esto de acá, esto de acá. Tiene pies, mira. Esto de acá, mira, acá se ve claramente. Acá. Tiene pies, ¿no? ¿Qué cosas son estos pies? Son los pedícelos, estos son los podocitos. Esto es el capilar glomerular. Y aquí tenemos a la arteriola eferente, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de células. Las células de la mácula densa que están aquí, las células granulares que son parte de la arteriola aferente, las células granulares o también llamadas células yuxtaglomerulares son lo mismo, o la región de lo que es esto es la región de lo que es el mesangio, ¿no? El mesangio, las células mesangiales externas, ¿sí? Hay mesangial externa y hay mesangial interna, esas son las mesangiales internas. Muy bien, entonces, ¿qué sucede cuando aumenta la tasa de filtración glomerular? ¿Cómo funciona esto? Funciona así, mira. Imagínate que hay mucha tasa de filtración glomerular.
Y mira, esta mácula es sensible al sodio y cloro, ¿ya? Te voy adelantando. Es decir, detecta los niveles de sodio y cloro. Cuando aumenta la tasa de filtración glomerular, aumentan los niveles de sodio y cloro en el túbulo, ¿no? Hay más sodio y cloro pasando por aquí. Este aumento del sodio y cloro lo detecta la mácula densa, que es sensible a estos iones, y responde liberando adenosina. ¿Y qué hace la adenosina con la arteriola aferente? Lo que viste, ¿no? Hace vasoconstricción. Yo te pregunto, ¿la vasoconstricción de la arteriola aferente por donde ingresa aumenta o disminuye la tasa de filtración glomerular? A ver, respóndanme, chicos. Si hay vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿hay disminución o aumento? Disminuye, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es la forma en la que regula, ¿no? Y así tu tasa que estaba aumentada, ahora la voy a disminuir y la normalizo, ¿no? Muy bien. Por otro lado, ¿qué sucede cuando la tasa está disminuida? Hay menos sodio y cloro pasando por aquí y por lo tanto la mácula densa ahora responde liberando óxido nítrico, que lo que hace es vasodilatación de la arteriola aferente, es decir, aumenta la tasa, pero no es el mecanismo principal. Cuando disminuye el sodio y cloro, la producción de adenosina disminuye. Cuando estaba aumentada, aumentaba la adenosina, ¿no? Pero cuando está disminuida, esto disminuye también esto. Por lo tanto, eh, la disminución de la adenosina, ¿sí? Hace que se produzca más renina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la adenosina constantemente está inhibiendo a la renina, ¿sí? Esto de acá suele inhibirla. Pero si disminuye la adenosina, entonces disminuye el efecto inhibidor. Por lo tanto, la producción de renina aumenta, ¿ok? La adenosina inhibe la renina. Si disminuye la adenosina, la renina incrementa, ¿no? ¿Dónde se produce la renina? En las células granulares que están en la arteriola aferente, o también llamadas células granulares o yuxtaglomerulares, ¿no? La renina empieza el sistema renina-angiotensina, se produce angiotensina 2 y la angiotensina 2 lo que hace es vasoconstricción en la arteriola eferente, es decir, en la arteriola de salida. Si sale menos, por lo tanto se almacena más en los capilares, ¿verdad? Por lo tanto, esto aumenta, ¿verdad? Aumenta la tasa de filtración glomerular. Y así se normaliza, ¿no? Y aquí, y así es como funciona todo esto, ¿ya, chicos? ¿Tienen alguna pregunta de esto? Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Por otro lado, bueno, esos son mecanismos reguladores, ¿no? Vamos a ver de que cuando disminuye la presión arterial o hacemos actividad física intensa hay una estimulación simpática. Aumenta el gasto cardíaco, hay vasoconstricción en la piel y el tracto gastrointestinal. Va a haber vasoconstricción de la arteria renal, ya que el sistema simpático genera todos estos fenómenos y esto disminuye la tasa y por lo tanto orinamos menos, ¿no? ¿Para qué? Para ahorrar agua. Acuérdate que cuando haces actividad física sudas mucho, ¿no? Pierdes mucha agua. Lo mismo cuando cae la presión por una hemorragia, por ejemplo, tienes que tratar de conservar el agua. Entonces, por eso disminuye la producción de orina. Sustancias vasoactivas, la angiotensina 2 hace vasoconstricción de la arteriola aferente y las prostaglandinas y el óxido nítrico hacen vasodilatación, ¿no? Muy bien. Por otro lado, hablamos de la función tubularia. Vamos a hacerlo más rápido. Veo que hay poquitos. Entonces, vamos a hablar de que existen diferentes sustancias ¿sí? que se van a filtrar o que van a ser reabsorbidas o secretadas. ¿Sí? La inulina, ¿sí? No se produce en el cuerpo por si acaso, ¿ya? La inulina es una sustancia externa que usan los fisiólogos para evaluar, ¿no? Lo que es lo que es la función renal, ¿no? ¿Por qué? Porque la inulina es la sustancia ideal, ¿no? ¿Por qué ideal? Porque no se reabsorbe ni se secreta. Por lo tanto, permite de que todo lo que pasa por aquí es fidedignamente la filtración glomerular, ¿no? ¿Qué pasaría si se reabsorbe?
Entonces pierdo filtrado y no lo contabilizo. ¿Qué pasaría si secreta? Aumento y tampoco lo registro, ¿no? Entonces es como que es lo más ideal, ¿no? Porque todo lo que entre por aquí y todo lo que salga por la orina es fidedignamente la tasa de filtración glomerular. Si te preguntan cuál es el más ideal de todos, ¿no? En el mundo de Alicia el País de las Maravillas, es la inulina, ¿no? Sin embargo, en medicina, en los hospitales no usamos inulina para medir la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque para inulina tienes que estar inyectando constantemente la inulina. Y para empezar que es caro y no es práctico, ¿no? Entonces, ¿qué usamos? Usamos la creatinina, ¿sí? Cuando un paciente queremos mejorar su función renal, pedimos una depuración de creatinina, ¿no? Urea y creatinina en sangre, ¿no? Eso es lo que pedimos. Pero la creatinina tiene un problema. La creatinina es un producto de desecho que se filtra y se secreta, ¿no? Se filtra esto bien, porque me evalúa la filtración glomerular. Pero este es el problema, se secreta, ¿no? Esto de acá es un punto en contra, ¿no? Y lo bueno es que no se reabsorbe, este es un punto a favor, ¿no? No se reabsorbe, es un punto a favor. Entonces el único problema con la creatinina es que se secreta. Es decir, de que a pesar de que yo logre determinar la depuración de creatinina, va a haber un porcentaje que me va a ser, que no va a ser exacto, ¿no? Es por eso que hay fórmulas para corregir ese exceso, ¿no? Son fórmulas que, bueno, ahorita no vienen al caso, ¿no? Pero es lo que usamos, ya es lo que se usa en los hospitales. ¿Cuál es la fórmula para hallar el aclaramiento? Es esta de acá, ¿no? Es la concentración urinaria de cualquier sustancia, ¿ya? Esta es la fórmula de depuración de cualquier sustancia. Aquí ponle creatinina si quieres. La concentración urinaria de creatinina por la concentración plasmática de creatinina, mejor dicho, entre, y el de arriba por el volumen, ¿no? Esto me da el aclaramiento o la depuración. Es la fórmula de aclaramiento o depuración. ¿Cuál es el concepto de aclaramiento, chicos? Bueno, es un concepto un poco complejo, ¿ya? Pero así en términos sencillos, vendría a ser de un volumen de agua. Mira, imagínate que esta caja es un volumen de agua, ¿no? Ponle 1 mililitro, ¿no? Es una caja de agua. Dentro de esta caja de agua voy a contener, por ejemplo, a la creatinina, ¿no? Entonces, cuando yo te hablo de la depuración, el aclaramiento, te estoy hablando en este caso, de cuánto, ¿no? Cuánto en este caso, del volumen, ¿no? Va a poder ser liberado de la creatinina, ¿no? Es decir, que este volumen de acá, esta cajita con creatinina, se libere de la creatinina y se quede solita, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto de volumen, ¿no? Se libera de la creatinina? Eso es el aclaramiento. Esa creatinina se va a desechar y esto se reabsorbe, ¿no? El agua, ¿no? Básicamente es el concepto de aclaramiento de depuración, ¿no? Es el porcentaje, es el volumen, ¿no? Que se libera de la sustancia en cuestión, ¿no? Lo mismo con la inulina, lo mismo con el pH, ¿no? El pH nos permite hallar lo que es ¿Qué es esto, chicos? Esto es el flujo plasmático renal, ¿no? Si te das cuenta, este de acá, eh, si te das cuenta, no se reabsorbe, ¿no? Sin embargo, lo bueno de esto es que esto se secreta en su totalidad, ¿sí? La creatinina que pasa por acá eh, se secreta un porcentaje nomás, pero en el pH, todo lo que se secreta, mejor dicho, todo lo que se secreta, sumado con lo que se filtra, es todo el pH, ¿no? Por eso nos permite calcular la fracción, el flujo plasmático renal, ¿no? Muy bien, y esta es la fórmula. Bueno, esto acá no es tan relevante porque tú ya sabes cómo sacarlo, ¿no? ¿Cuánto es el flujo plasmático renal? Es el 60% del flujo sanguíneo, ¿no? Y está otra vez el aclaramiento, ¿no? Es la forma de aclaramiento. Si te piden hacer una operación, ¿no? Con aclaramiento, simplemente busca estas variables, ¿no? De lo que sea, de lo que sea. Ponte que te digan de que, no sé, pues una concentración de 20 de creatinina, ¿no? Tiene un volumen urinario de, no sé, pues de 2 litros, ¿no? Y te ponen algo acá de 50, haces tu fórmula y eso sería tu depuración, ¿no? Listo.
Las sustancias se transportan por diversos mecanismos, por vía paracelular, transcelular, ¿no? Vamos a pasar eso. Hablemos del sodio. ¿Sí? El sodio se reabsorbe principalmente en el túbulo proximal, ¿sí? ¿Cómo se reabsorbe? Por vía paracelular, por las zonas de los márgenes, los costados. Y algo que quiero que recuerdes es que el sodio se reabsorbe con otros solutos. Aquí hay cotransportadores, ¿no? Es decir, transportan más de una sustancia, ¿no? Más de un compuesto. Aquí el sodio se mete con la glucosa y el sodio se mete con los aminoácidos. Es decir, el sodio no va solo, va acompañado la mayoría de veces. ¿Ok? Aquí está la luz del túbulo, el túbulo de la nefrona. Aquí está el intersticio, que están los capilares, ¿no? ¿Qué se está haciendo aquí? La reabsorción, ¿no? Entonces, ¿cómo se reabsorbe el sodio? Se reabsorbe con aminoácidos, ¿no? Con glucosa. ¿Qué más? También hay un sistema, esto de acá es import, ¿no? Es decir, en el mismo sentido dices antiport, ¿no? Anti, uno para acá y otro para acá, ¿no? Listo, ¿qué más? En la rama ascendente de Henle hay un cotransportador muy importante que es el NKCC2, que no es nada más de que sodio, potasio y dos cloros, ¿no? Esto se cotransporta y es lo que inhibe los diuréticos de ASA. ¿Sí? Te pueden preguntar también. ¿Cómo, ¿Qué hace un diurético, chicos? Un diurético hace que tú orines más, ¿no? Hay personas que retienen mucha agua, entonces yo le doy un diurético para que elimine ese exceso de agua. Si yo inhibo esto, ¿qué va a pasar con el sodio? Se va a quedar en la luz, ¿no? Y lo mismo con el potasio y con el cloro. Pero el que más me importa es el sodio realmente. ¿Por qué? Porque acuérdate que eso es una partícula osmóticamente activa. Si el sodio yo no lo reabsorbo, se va a quedar en la luz. Por lo tanto, el agua que está por acá se va a quedar con el sodio. Por lo tanto, en vez de meterse hacia los capilares, como el sodio no entró, entonces el agua es fiel al sodio, ¿no? Va con el sodio siempre. Si el sodio se reabsorbe, entonces el agua se va con el sodio, ¿no? Pero si el sodio no se reabsorbe, entonces el agua se va con el sodio a la orina, ¿no? Es así como funcionan los diuréticos de ASA. Luego está el túbulo distal en el que, bueno, aquí vamos a ver de que eh, los diuréticos tiacídicos, que son otro tipo de diuréticos, van a inhibir el cotransporte de sodio y cloro, ¿no? De esto de acá. Y es el mismo mecanismo, ¿no? Pero en este caso a otro nivel. ¿Qué sucede aquí? Si yo bloqueo esto, el sodio se queda aquí y por lo tanto el agua también se queda en el túbulo y se va por la orina, ¿no? Orinas más. ¿Cómo se regula el sodio por estos mecanismos? Los más importantes son la aldosterona. Aumenta la expresión de estos canales que permiten la reabsorción del sodio, que son unos canales que están por acá, que permiten la reabsorción del sodio, lo mismo de la bomba sodio y potasio. Si el sodio y el potasio viajan hacia este sentido, el sodio este sentido es por esta bomba realmente. Porque lo que hace la bomba es sacar el sodio, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta zona de acá se va quedando sin sodio. Y al quedarse sin sodio, este le repone, ¿no? Y le repone, y le repone, y le repone. ¿Qué pasa si no funciona la bomba? Se acumula el sodio y por lo tanto el sodio ya no va a pasar y no se va a quedar en la luz. Es por eso que la bomba es muy importante. Y bueno, la antidiurética también, como bien me dijeron por ahí, también permite la reabsorción de sodio, pero acuérdate que cuando te hablan de hormonas o el más importante en sodio es la aldosterona, ¿ya? Pero no es el único. Aquí tenemos a los famosos péptidos natriuréticos, que aumentan la tasa de filtración glomerular y por lo tanto aumentan la concentración de sodio acá, ¿no? Se llama péptido natriurético porque, como dice su nombre, permite la natriuresis o la eliminación por la orina del sodio. ¿Ok? Luego está el potasio, ¿ya? El potasio, bueno, no sé no creo que te pregunten de esto, ¿ya? Pero hay otros mecanismos, ¿ya? Similares en parte. Mira, el túbulo, ya, en el túbulo lo que hace es, a ver, vamos por partes. En el caso en el caso del, a ver, en el caso del potasio, vamos a ver que a nivel del túbulo proximal, eh,
el potasio más bien se excreta, ¿ya? Generalmente se suele excretar, ya sea por este mecanismo de acá, por simples canales, pero algo que quiero que recuerdes es que el potasio también está muy relacionado a esta de acá, a este NKCC2, que eran los diuréticos de asa. Y también muy importante, y quizás es lo que te podrían preguntar, es ligado a la aldosterona, ¿ya? ¿Por qué la aldosterona? Porque lo que hace la aldosterona es lo siguiente, ¿no? Reabsorbe sodio, pero ¿a expensas de quién? A expensas del potasio, ¿sí? Lo que hace la aldosterona es que aumenta la expresión de las bombas de sodio y potasio y por lo tanto reabsorbe sodio, pero mira la dirección del potasio, ¿no? El potasio está yendo, la flechita del potasio va hacia la luz tubular. Entonces, el problema de tener, por ejemplo, un hiperaldosteronismo, que es una patología, es de que tú reabsorbes mucho sodio, pero pierdes mucho potasio, ¿no? Entonces entras en una hipercalemia. También cuando usas algunos diuréticos. Si tú usas algunos diuréticos, también vas a perder potasio, ¿no? Es por eso que existen algunos diuréticos que se llaman diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Porque actúan a otros niveles. Muy bien, entonces acuérdate que la aldosterona, ¿no? Así como hace ingresar sodio, absorberlo hace que también se excrete el potasio, ¿no? Bueno, aquí está el cloro. Bueno, tiene otros mecanismos, pero creo que no lo han tocado, ¿no? No han tocado el mecanismo del cloro, así que lo voy a pasar. Luego está el de la glucosa, que se reabsorbe junto con el sodio y también con lo que es el transportador GLUT2. Sí, es así como, por si acaso, chicos, nosotros filtramos la glucosa, ¿ya? La glucosa entra al riñón, pero no por eso orinamos glucosa. ¿Por qué no orinamos glucosa? Porque simplemente todo lo que tú filtras lo reabsorbes. Es por eso que tú no deberías tener glucosa en la orina, a menos de que tengas diabetes, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la diabetes con esto de que existe un umbral, ¿no? Es decir, tú puedes filtrar una cierta cantidad de glucosa, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede? De que si tú llegas a un cierto punto, generalmente cuando llegas a los 180, ¿no? miligramos por decilitro de glucosa. ¿Cuánta es la concentración normal de glucosa en la sangre? Menos de 100, ¿no? Pero si tú llegas a 180, ya empiezas a tener glucosuria, es decir, a eliminar glucosa en la orina. La, la respuesta es, ¿por qué sucede esto? Y la respuesta es de que los cotransportadores se saturan, es decir, pueden hacer ingresar una cierta cantidad de glucosa, pero tampoco te pases, ¿no? En algún momento se llenan y la glucosa ya no tiene transportador y se pasa de frente, ¿no? Y se va a la orina. Y eso es en los pacientes diabéticos, ¿no? Y ahí arriba ves uno que dice PM, ¿no? Que es el umbral máximo, ¿no? Cuando tú llegas a los 400, en este caso, digamos, miligramos por decilitro de lo que es la glucosa, cuando tú llegas a 200, cuando tú llegas a glucosuria, todavía estás reabsorbiendo una parte y eliminando otra parte, ¿no? Sin embargo, cuando tú pasas a los 400, todo lo que llegue después de los 400 ya va a ser todo eliminado por la orina, ¿no? Toda la glucosa, ¿sí? Ok. Bueno, acá son otras sustancias, los aminoácidos. Acuérdate que los aminoácidos se van junto con el sodio, ¿sí? Y bueno, acá está el sistema contracorriente, ¿no? ¿Te explico? Creo que no lo han tocado, ¿no? Lo voy a hacer. Si no lo han tocado, supongo que no les va a preguntar, porque no creo que se pase la doctora, ¿no? Pero si no les he explicado, entonces eh, yo simplemente lo voy a hablar así, grosso modo, ¿ya? Todos estos números, toda esta vaina, ¿para qué? Aspectos importantes del sistema contracorriente. Primero que dependen del asa de Henle, ya te dije. Si es más profundo el asa, si llega a la zona más interna, hay más concentración. ¿Cuál es el objetivo del sistema contracorriente? Es hacer de que tu osmolaridad en la médula sea elevada. ¿Para qué? Porque aquí va a haber agua, ¿no? Va a haber agua y esta agua, cuando encuentre una gran concentración de
solutos, se va a filtrar. Perdón, se va a reabsorber. Pero ¿qué pasa si esto de acá no fuese 1200 y fuese 500, ¿no? La capacidad de reabsorción sería menor. ¿Y cuál es el resultado de eso? De que vas a orinar más agua, ¿no? Vas a perder más agua. Y si fuese 300, pues vas a perder casi todo, ¿no? Sin embargo, con una concentración tan elevada, estas partículas osmóticamente activas lo que van a hacer es el agua regrese, ¿no? Regrese nuevamente hacia el espacio intersticial, hacia la médula. Y, y de este modo ya no se va hacia la orina, ¿no? Básicamente es eso. Estos son los mecanismos que, como no te han explicado, bueno, no te voy a marear, ¿no? Pero es muy, muy chévere. A ver si lo estudias algún día. Bueno, por otro lado, también te dan, así como yo te hablé de la aldosterona. ¿Quién produce la aldosterona, chicos? ¿Dónde se produce la aldosterona? ¿En el riñón? ¿En, no sé, en el hígado? En- muy bien, en las glándulas suprarrenales, ¿no? ¿Conoces el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Bueno, a modo de resumen es así, ¿ya? La renina, ¿te acuerdas? La renina que se produce en las células yuxtaglomerulares o granulares va a llegar a lo que es el hígado y bueno, va a pasar una serie de mecanismos que van a formar la angiotensina 1 y así, hasta formar la angiotensina 2, ¿sí? Esta angiotensina 2 va a ir hacia las glándulas suprarrenales y va a estimular a estas glándulas para que produzcan la aldosterona, ¿sí? Por eso se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque de renina pasa a angiotensina, mejor dicho, la renina promueve la producción de angiotensina 2 y la angiotensina 2 promueve la producción de aldosterona, ¿no? ¿En qué capa se produce la aldosterona? ¿En qué capa de la glándula suprarrenal, chicos? Bueno, no les han enseñado, supongo, ¿no? Bueno, ya. Entonces no vale la pena. Entonces, la aldosterona, ¿qué hace? Llega al túbulo distal y también actúa a nivel de túbulo colector, pero lo que hace es reabsorber sodio y excretar potasio, ¿verdad? Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que hace es regular el agua y regular esta angiotensina 2. ¿Te acuerdas que hacía? Hacía la vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿no? Y por lo tanto aumentaba la tasa, ¿no? Aumentaba la tasa de filtración glomerular. Y aumentaba también lo que es la reabsorción de agua, ¿no? Y este de acá aumenta la reabsorción de sodio. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está involucrado en el equilibrio del sodio y el agua, ¿ya? Ya, pero esto de acá es otra historia, ¿no? La antidiurética, ¿cómo se produce, chicos? La antidiurética se produce porque, para empezar, ¿dónde se produce la hormona antidiurética? Ya eso sí deben saber. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? La hormona antidiurética, ADH. Muy bien, en el hipotálamo, ¿no? Se produce en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis, ¿verdad? Muy bien. Pero la pregunta es cómo se produce, ¿no? En el hipotálamo existen osmoreceptores, ¿no? ¿Qué sucede? De que imagínate de que has sufrido una hemorragia, ¿no? Entonces, eh, has perdido líquido y has perdido también solutos. Tu osmolaridad está disminuida, ¿no? En estos casos, cuando la osmolaridad disminuye, digamos de que no hay tantos problemas, ¿no? Pero
o mejor dicho, lo que se va a alterar aquí más que todo va a ser lo que es, lo que se va a activar el sistema renina-angiotensina aldosterona cuando pierdes volumen. Pero, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, consumes mucha sal, ¿no? Aumenta la osmolaridad, ¿no? Entonces, cuando aumenta la osmolaridad, los osmorreceptores lo que hacen es captar, ¿no? De que la osmolaridad está aumentada. Entonces, hay que equilibrar eso como. ¿Qué haces cuando le echas mucho azúcar al jugo, a la limonada, le echas más agua, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el organismo, ¿no? Le echa más agua al medio interno, ¿no? ¿Cómo lo hace? Con la ADH. Cuando aumenta la osmolaridad, los osmorreceptores se activan y estimulan la producción de de antidiurética, de hormona antidiurética en el hipotálamo, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Aumenta la permeabilidad del agua en el sistema de conductos colectores, es decir, aquí. ¿Qué más hace? Permitiendo la expresión de los acuaporinos, que son los que permiten la salida del agua. Con esto se reabsorbe más agua y también cuando se activan los cotransportadores de urea. ¿Te acuerdas que te dije que el sistema contracorriente anterior tenía que tener una región medular bien concentrada? La salida de la urea hace que esta región se concentre aún más y esto permite o favorece la reabsorción de agua, ¿no? La reabsorción de agua. Entonces, estos son los dos mecanismos por los que el ADH permite la reabsorción del agua, ¿no? A nivel del túbulo colector y el túbulo distal también. Primero aumentando la expresión de los acuaporinos y luego aumentando la liberación de urea, ¿no? Este volumen urinario, que lo podemos expresar en una fórmula, que lo que hace es ver los miliosmoles excretados y dividirlo entre lo que es la osmolaridad de la orina, ¿no? Generalmente esto es constante, ya los miliosmoles excretados por día, que es aproximadamente 600 miliosmoles. Esto suele ser constante. Entonces lo que va a variar realmente es esto de acá, ¿no? Estos dos son los que van a jugar, ¿ya? Esto de acá se puede suele mantener en 600. Entonces, si jugamos a esto, vamos a tener que una diuresis normal, supongamos que la osmolaridad urinaria, o que la osmolaridad urinaria es de 300, si hago 300 entre 300 me sale 2 litros, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estoy en antidiuresis o no tomo agua? Tú que no tomas agua y tomas gaseosa nomás, entonces tu osmolaridad está muy incrementada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en vez de 300 ahora es 1200, ¿no? Va a ser 600 entre 1200, ¿no? 0.5. Y lo mismo cuando tomas demasiada agua, ¿no? Ya cuando te pasas, ¿no? Tomas 4 litros, ¿no? O incluso más, ¿no? Pero eso ya es patológico, ya, ¿no? No es tan normal. Imagínate, ¿no? Que tú has consumido tanta agua que está recontra diluida y ahora es 40, ¿no? 40 milosmoles. Entonces tu volumen va a ser de 15 litros por día, ¿no? Algo que es totalmente anormal, ¿no? Son los dos extremos que hay, ¿no? Y bueno, por último está el transporte de ácidos y bases. No sé si te habrán explicado esto, ¿no? Pero a modo general hay tres mecanismos, ¿no? Primero se reabsorbe el bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato que ingresa al túbulo se reabsorbe gracias a la función de la anhidrasa carbónica, que es esta de acá, que lo que hace es convertir agua con CO2. Es un juego realmente. Mira, lo que sucede aquí es que lo que sucede aquí es que esto está constantemente, la anhidrasa carbónica lo que hace es que el bicarbonato y el hidrógeno lo convierten en agua y CO2, ¿no? Esto ingresa y aquí nuevamente se convierte en bicarbonato y se reabsorbe, ¿no? Así este es el mecanismo con el que se reabsorbe bicarbonato, ¿sí? Por otro lado, también hay generación de nuevo bicarbonato, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través del metabolismo de la glutamina, ¿sí? Que lo que va a hacer es liberar amonio. Y este amonio, o la glutamina mejor dicho, se va a dividir en dos. Se divide en amonio más bicarbonato. Entonces nosotros, además del bicarbonato que ya tenemos, producimos más bicarbonato, ¿no? A través del metabolismo de la glutamina. Y se produce la acidez no titulable, que es la acidez que no podemos medir en laboratorio, que corresponde a lo que es el amonio y el amoníaco, ¿no? Y la acidez titulable es la que es de los fosfatos, ¿no? Si te preguntan cuál es
el principal buffer o estabilizador a nivel renal es justamente este, ¿no? Es muy, muy crítico el fosfato. Si te preguntan por el general, es el bicarbonato, ¿no? Porque el bicarbonato no solamente está, este es el general y este es en el riñón. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está no solamente en el riñón, sino también en el pulmón, acuérdate. ¿Por qué? Porque está relacionado al CO2. Pero este de acá es muy crítico a nivel renal, ¿ok? Muy bien. Bueno, y aquí te pongo cómo se maneja, ¿no? Cómo se produce la acidez titulable más no titulable. Esa es la excreción urinaria neta, ¿no? Listo, chicos. Ya no los canso más. Supongo que ya están un poco cansados. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? Ya. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, entonces espero que les haya ayudado, les haya servido un poco este repaso. Espero que les vaya bien en su examen de jueves, creo. Y bueno, cuídense mucho y buenas noches a todos. Leonardo, creo que hay una pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Ah, ya, con respecto a la urea, ¿se puede reabsorber? En realidad, la urea se reabsorbe y se secreta realmente. La urea juega en todos los campos, ¿no? Sí se reabsorbe urea, pero generalmente se suele excretar, ¿no? Y más que excretar, se secreta en grandes cantidades, ¿sí? Por ejemplo, ¿te acuerdas lo que vimos anteriormente? Esto de acá, esto de acá es una reabsorción de urea, si te das cuenta, mira. Sin embargo, esta reabsorción digamos que no es completa porque no llega o no siempre llega hacia los capilares, ¿no? Se queda en la región medular, ¿no? Pero sí se podría reabsorber fácilmente, ¿ah? La urea es bien dinámica, ¿no? Les expliqué al inicio, pero listo. Entonces, eh, si no hay más preguntas, entonces eso es todo por esta vez, chicos. Cuídense, buenas noches. Gracias, Leonardo. Buenas noches.